Hola, soy Vale. Aldo me dijo que me presentara, así que vamos a borrarlo de la lista. Y también me dijo que tenía que decir pan con jamón al menos una vez en el video. Asumo que esa, que ya la dije, cuenta como una vez. Pan con jamón, por si acaso. Hoy quiero partir con muchas preguntas. ¿Cómo nace una estrella? ¿De dónde adquieren su brillo? ¿Por qué hay tanto hidrógeno en su composición? ¿Por qué además el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo? ¿Y cómo sabemos la composición de una estrella? Hoy en la sección de biografías les traigo a Cecilia Payne. Y de paso con su descubrimiento vamos a responder a todas estas preguntas. Cecilia Payne nació en Wendover, en Inglaterra, en el seno de una familia vinculada a la ciencia, de la cual heredó cartas y libros en donde se incluían autógrafos del mismísimo Charles Darwin y el geólogo Charles Lyell. Cecilia se educó en Gran Bretaña rodeada de libros, por lo que tuvo un temprano interés en la literatura clásica e inglesa, pero en general en todo libro que cayera en sus manos. Esto la dotó de un enorme sentido de la investigación. Era una niña que quería saber más y más. Y muy pronto sus maestras notaron que tenía un claro interés por la ciencia y las matemáticas, pero no se acostumbraba en la época a guiar a las estudiantes hacia un futuro en la ciencia. Aún así tuvo una muy buena educación, aprendiendo además latín y griego. Y hubo una ocasión en la que ganó un premio bastante importante y le preguntaron qué libro quería en recompensa. Y cuando todos pensaban que elegiría a Shakespeare, dijo que quería un libro de texto sobre hongos. Esta joven y entusiasta Cecilia Payne ganó una beca para estudiar ciencias naturales en el Newnham College de la Universidad de Cambridge en 1919, en donde primero estudió botánica, pero luego su interés se volcó en la física y la química, aunque debido a su sexo en Cambridge no podía obtener un título. En busca de enriquecer su conocimiento, asistió a una conferencia del señor Arthur Eddington, en donde hablaba sobre la relatividad de Einstein. Ya hablamos de Einstein en otro video, así que si quieren, vayan a verlo. Cecilia quedó tan impresionada que al llegar a su habitación lo transcribió por completo. También comenzó a asistir como oyente a cursos y charlas de astronomía y todo tema relacionado, entre ellos del reconocido Ernest Rutherford, o Rutherford. En una de esas ocasiones, en 1922, el director Harlow Shapley del laboratorio de Harvard College habló en la Royal Astronomical Society en Inglaterra y quedó cautivada. Cecilia quería investigar, quería especializarse, pero Inglaterra parecía no ser el lugar para crecer en ese momento, por lo que pidió consejos al señor Eddington sobre qué hacer para continuar con sus estudios en otra universidad y le recomendó asistir a Harvard, en Estados Unidos. Internamente Cecilia debió estar muy feliz de que Eddington le mencionara esto porque era lo que ella más deseaba. Así que le ayudó a reafirmar su idea. Sabía también que Estados Unidos era un poco menos conservador que Gran Bretaña, así que sería el destino en donde podía encontrar nuevas oportunidades. Haría cualquier cosa por lograr alcanzar su sueño, por saber más. Eddington escribió, a modo de recomendación: creo que su trabajo es muy prometedor. Ella además posee las valiosas cualidades de entusiasmo y energía en su trabajo. En todas las recomendaciones que consiguió, solo se hablaban maravillas de ella. Cecilia era una estudiante brillante y en todas ellas menciona su entusiasmo. Frances Gray, directora de la Escuela de Niñas de St. Paul, escribió: no es mi práctica admitir a niñas que hayan alcanzado la edad en la que Cecilia Payne fue admitida, a los 17 años. Pero la directora de la escuela a la que había asistido anteriormente me pidió que hiciera una excepción y me aseguró que era una niña con un potencial muy inusual. Así que con solo buenas referencias, lo justo era que fuera aceptada. Muy al contrario de lo que le pasó a Einstein. Si no lo vieron, vayan a ver ese video. Harlow Shapley le sugirió el estudio fotográfico de las estrellas variables como una posible línea de trabajo, así que le sugirió familiarizarse con el trabajo de Henrietta Leavitt antes de salir de Inglaterra. En septiembre de 1923 había llegado ya al observatorio y tan pronto como pudo se hallaba trabajando en espectros, bajo la tutela de Annie Cannon. Quienes pudieron trabajar junto a Cecilia la describen de una estatura imponente. Era formidable en intelecto y estatura, pero era amable y gentil. En el año 1924, hace 100 años,
realizó un examen general preliminar para el doctorado. Y además, durante todo ese año académico, se dedicó a investigar y escribir su tesis doctoral, para, en 1925, convertirse en la primera persona en doctorarse en astronomía en el Radcliffe College. Y lo hizo mediante su presentación de Atmósferas estelares, una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en las capas inversas de las estrellas, en donde relacionaba la clasificación espectral de las estrellas con sus temperaturas absolutas. Otto Struve mencionó que el trabajo de Cecilia era indudablemente la tesis doctoral más brillante de la historia en astronomía. En junio de ese año, ella fue a vacacionar a Inglaterra y dejó su manuscrito en el escritorio del Dr. Shapley. Y al par de meses estuvieron disponibles las copias de su trabajo, haciéndole llegar una al señor Henry Norris Russell, director del observatorio de la Universidad de Princeton, quien respondió: es la mejor tesis doctoral que he leído jamás y debería recomendarse encarecidamente no solo a las bibliotecas de los observatorios, sino a todos los estudiantes de la materia. Claro que hay un lado algo triste u opaco de todo esto. El objetivo de su tesis era increíble: determinar de qué estaban hechas las estrellas. Y en esto había una sección revolucionaria en su tesis que ella se vio presionada a omitir. En ella establecía que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno y que dicho elemento es el más abundante en el universo. Pero pese a que hoy sabemos que los resultados experimentales de Cecilia eran correctos, estos daban un paso demasiado grande para los científicos de su época, y entre ellos estaba Henry Norris Russell. Ocurría lo siguiente: con la información que se tenía hasta esa época, parecía obvio que el Sol tuviese que estar formado de los mismos elementos que la Tierra, porque cuando notamos la gran densidad de la Tierra, la única explicación a ello es que posee hierro en su interior. Entonces el Sol, al ser tan masivo, debía contener también hierro en su composición. Además, en esa época se pensaba, erróneamente, que la Tierra se formó a partir del material de las capas exteriores del Sol, así que parecía obvio que su composición debía ser la misma. Hoy sabemos que esto no es así y los datos experimentales de Cecilia lo demostraban, pero pese a que los resultados eran correctos y estaban fantásticos, en su tabla final de abundancia omitió este dato del hidrógeno y el helio. Y el señor Russell, director del observatorio de la Universidad de Princeton, fue quien la convenció de no incluir esto. Y muy pronto le escribió: queda una discrepancia mucho más grave, a saber, la del hidrógeno, el helio y el oxígeno. En este punto estoy convencido de que hay algo seriamente equivocado en la teoría actual. Es claramente imposible que el hidrógeno sea 1.000.000 de veces más abundante que los metales. Pero incluso él, posteriormente, concluyó que ella tenía razón. En 1929, el mismísimo Russell escribió un artículo de 71 páginas titulado Sobre la composición de la atmósfera del Sol, en donde solo al final dio crédito a las conclusiones de Cecilia, pero sin reconocer que él mismo había protestado contra ellas. Y fue en base a ese trabajo, al de Russell, que en 1931 Robert Discord Atkinson propuso su teoría, en donde concluyó que la producción de energía en las estrellas provenía de un proceso conocido como fusión nuclear. Lo bueno es que ese mismo año ella recibe su nacionalidad estadounidense, pero como que todo esto igual deja un sabor medio amargo. En fin, en 1933 conoce a Sergei Gaposchkin en un viaje a Alemania. Él era un astrofísico ruso, pero que había sido exiliado de su país por sus ideas políticas. Tampoco era bienvenido en la Alemania nazi, por lo que rápidamente Cecilia intentó convencer al Dr. Shapley que lo dejara trabajar en Harvard. Pero parece que Cecilia había quedado flechada con este joven con quien compartían carrera e intereses, porque tan solo al par de años después se casaron y conformaron una familia con 3 hijos. Desde allí, en su lugar de trabajo, comenzaron a decirle señora G. Según una entrevista a Kathy Haramundis, quien era su segunda hija, Cecilia era en primer lugar una científica, pero era una madre muy reconfortante. Y el matrimonio no se quedaba atrás. Al parecer tenían una muy bonita relación en donde se repartían además las tareas del hogar de forma bastante equitativa, sobre todo teniendo en consideración la época.
Ella cocinaba y hacía todo lo relacionado, pero su esposo se encargaba de las tareas domésticas y fregar el suelo. Cecilia lavaba la ropa y él tendía. Según cuenta su hija Katy, Cecilia viajaba bastante para sus reuniones astronómicas y su esposo se quedaba con sus 3 hijos, Edward, Katy y Peter. Todos juntos componían un hogar en donde se hablaba principalmente alemán e inglés, pero este último con menos frecuencia. Cecilia y su esposo trabajaban juntos en la Universidad de Harvard y constantemente participaban en actividades de su comunidad. Ambos siempre intentaban ser un aporte. En sus oficinas él era metódico y mantenía su espacio ordenado, y Cecilia era simplemente más desordenada. Ella decía: sí, mis papeles pueden estar desordenados, pero mi mente no. Y tanto en su oficina como en su casa siempre había un cenicero lleno hasta arriba. Tenía el hábito de fumar y nunca recordaba vaciarlo. Para el año 1938 se le concedió oficialmente el título de astrónoma. Respecto a las preguntas iniciales, el descubrimiento de Cecilia llegó a cambiar para siempre la forma en que veríamos el universo. La información que conforma y respalda nuestro modelo cosmológico actual indica que el universo inició en un estado de muy alta densidad y el hidrógeno representa un 75% de la materia visible en nuestro universo, seguido por el helio y el deuterio. ¿Pero por qué el hidrógeno es más abundante que los metales? Pues porque para el universo fue muy fácil formar hidrógeno. Es un átomo sencillo que solo está formado por un electrón y un protón. Entonces, en el momento en que las temperaturas del universo comenzaron a descender por debajo de los 100 millones de grados, muchos protones se juntaron con otro electrón. Y listo, tenemos hidrógeno, la configuración atómica más sencilla y por tanto más abundante en el cosmos. Cuando una estrella nace, es decir, que comienza el proceso de fusión termonuclear en una zona en donde una gran acumulación de gas y polvo colapsó debido a la gravedad, comienza la producción de elementos más pesados. Los núcleos de los elementos de los cuales estaba compuesta la nube, en su mayoría hidrógeno, comienzan a presionarse cada vez más unos contra otros. Por ejemplo, cada segundo nuestra estrella fusiona unas 620 millones de toneladas de este elemento y las convierte en 616 millones de toneladas de helio, el elemento que le sigue en la tabla periódica. Este es el mecanismo por el cual una estrella obtiene su energía. Pero ¿de dónde se fueron los 4 millones de toneladas restantes? No se pierden. Ellos corresponden a la luz solar. Ahora, ¿cómo sabemos de qué están compuestas las estrellas? Los científicos, no solo los astrónomos, utilizan, al igual que lo hizo Cecilia Payne, algo conocido como líneas de emisión y de absorción. Básicamente, cuando hacemos pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, esta se dispersa y se refracta en las distintas longitudes que finalmente conforman el rayo de luz original. Esto es lo que conocemos como espectro continuo, que podemos apreciar como un arco iris que contiene el conjunto de colores que integran la luz blanca. En estado gaseoso y a elevadas temperaturas, los elementos químicos producen un espectro discontinuo, es decir, lo que vemos es un conjunto de líneas de las emisiones de solo ciertas longitudes de onda. Ya no vemos el arco iris completo, sino unas rayitas de colores muy específicos, que son como una huella digital de cada elemento. Así es, cada elemento de la tabla periódica posee su propia firma espectral. Pero si hacemos pasar la misma luz blanca por una sustancia en específico, antes de atravesar el prisma, veremos que solo pasan las longitudes que no hayan sido absorbidas por esta sustancia. Estas son las líneas de absorción. En este caso vemos un arco iris al que le faltan algunos sectores. Si comparamos las líneas de absorción y de emisión de un mismo elemento, notaremos que el sector faltante de uno se rellena con el otro. Y esto es porque los elementos absorben las mismas longitudes de onda que emiten. Entonces, dicho esto, Cecilia se percató de que las líneas en las que emite el hidrógeno son muy similares a las que absorbe el Sol, así que tenía que tener hidrógeno. Cecilia trabajó tantos años clasificando estrellas que probablemente se sabía de memoria las líneas espectrales, y todo eso ayudó a identificar la composición del Sol. Ya para el año 1956 se convirtió en la primera mujer
en alcanzar el puesto de profesora asociada en Harvard y luego también sucedió como directora del departamento. En 1979 Cecilia fallece de cáncer en Cambridge, pero al día de hoy, 100 años después de su brillante tesis doctoral, seguimos contando la historia de la mujer que descubrió de qué están hechas las estrellas. Y ya sabes, si tienes información con la cual complementar el video de hoy, déjala en los comentarios. ¡Nos vemos!